¿Qué tal? Buenas noches. Los saludamos en Pensar y Actuar. Daniel Marmolejo. Y Ferrer Galván. Virgilio Caballero, buenas noches. Mañana el movimiento progresista, su candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, cerrará campaña. Daniel, Ferrer, en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde. Es un acontecimiento culminante de una campaña que otra vez, antes que nada, despertó la conciencia de los mexicanos hacia la posibilidad de un cambio de nuestra injusta manera de vivir. Desde luego, atrae la atención de México y del mundo también. Muchos medios informativos están ya a esta hora identificados con los manejadores de la prensa de parte de Andrés Manuel para estar allí cubriendo lo que ocurre en el Zócalo de la Ciudad de México mañana en la tarde. Pero no habrá algunos medios, no estarán algunos medios alternativos que han seguido durante los últimos 6 años fielmente el trabajo de Andrés Manuel recorriendo el país. Son medios que no tienen las grandes luminarias ni los grandes recursos técnicos, pero que hoy en día forman parte de la manera de reproducir la conciencia política en México y en el mundo. Voy a leer los nombres de algunos de esos medios que no estarán mañana. Tercera Información, de España, por cierto, que ha estado siempre cubriendo para el público de ese país lo que ocurre con el movimiento que encabeza Andrés Manuel. Cuarta República, Pulso Ciudadano, Conciencia TV. ¿Por qué no van a estar? Porque no les da reconocimiento el señor César Yáñez, que ha ordenado que a estos medios alternativos, él como representante o jefe del área de información de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, simplemente ha tenido la política durante mucho tiempo de negarles a estos medios la posibilidad de acercarse a la información con el mismo derecho que él les concede a Televisa y Azteca, por decir solamente dos medios que consiente. Desgraciadamente, Virgilio, en el medio de toda esta, alegría, algarabía que hay en torno al cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, los medios que trabajaron por la legitimidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los que han estado transmitiendo, generando las señales, invirtiendo sus recursos, su talento, ayudando a la contribución de contribuyendo para el desarrollo de la conciencia crítica en este país, se ven en cierta medida vetados por el jefe de prensa, que no aceptó las acreditaciones de todos estos medios informativos, y es muy preocupante. Ferrer. Ayer Andrés Manuel López Obrador hacía un reto a uno de los medios tradicionales, a Televisa, a que le cubriera el evento. Con mucha certeza, diría yo, es decir, para que se vea la cantidad de gente que hay. Pero en la actualidad, la información más veraz se encuentra en Internet. Y la mayoría de la gente que ha apostado por el cambio verdadero lo está haciendo buscando información en Internet. Y entonces es preocupante que en el equipo de prensa del próximo presidente de México omitan acreditar a medios que han sido los que han difundido una visión más veraz de la campaña de Andrés Manuel. Además, con los recursos increíblemente limitados con los que usted puede imaginar que se hacen estos esfuerzos de comunicación. Este programa, y lo adelanto como una disculpa, aunque quizá no la tengamos ante usted, sale hoy con un retraso que proviene de muchas de las dificultades que tenemos para operar y que tenemos que vencer cada martes y jueves. Ahora mismo también hay quejas en distintas áreas de la Ciudad de México respecto al funcionamiento del Internet. Daniel, hay serios problemas para recibir las señales que ya no tienen que ver con propiamente estos medios alternativos, sino con intenciones mayores de bloquear las señales
por donde ahora se puede obtener mejor información. Es lamentable que se estén cayendo redes, que se están atacando páginas en Facebook, que se están censurando mensajes muy importantes para la ciudadanía. La orquestación del sistema continúa por los medios digitales, la censura es mayor, estamos a pocas horas de que se defina el rumbo de este país y estamos perdiendo a los medios ciudadanos por el despotismo del gobierno legítimo o de la campaña Andrés Manuel específicamente, y los estamos perdiendo también por la infraestructura, el sabotaje de las infraestructuras. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tú tienes datos? Pues mira, hay un debate en la actualidad sobre que el Internet debe ser considerado un derecho humano de este nuevo siglo en el que vivimos, de este milenio, en el que el Internet se ha vuelto una especie de plaza pública, en la que está toda la información, en el que están todos los datos, algunos correctos, otros incorrectos, pero están todas las posiciones en Internet. Hay un antecedente que vivimos en México y que sucedió en León, Guanajuato, hace apenas 2 meses atrás. Ante la visita de Benedicto XVI, el jefe de Estado Vaticano, de repente el Internet desaparece en la ciudad de León, Guanajuato, y entonces quienes pretendían informar sobre lo que estaba sucediendo, un poco la represión que hubo para evitar que ciertas calles se congestionaran, para decir que, porque hubo intentos de protestas durante la visita del señor, del Papa, pues, y de repente desaparece el Internet. Pareciera que hay un sabotaje, hay un símil, si me permiten esta expresión, cuando la Alemania se volvió poderosa, esa Alemania nazi, recordarán ustedes que Goebbels hizo aquella función de entregar radios para que todo mundo tuviera acceso a la información dosificada que emitía el gobierno de Hitler. Eso es la televisión hoy en día. Y el Internet es una fuga de esa información, es una fuga que revienta ese secuestro de la información, y que los poderosos podrían estar en la tentación de comenzar a vetar el acceso a la información alternativa. El caso es que mañana en la tarde en la Ciudad de México habrá una fiesta como las que acostumbra ocurrir cuando Andrés Manuel ocupa el espacio, el corazón, el espacio principal de la República, que es el Zócalo. Allí estaremos seguramente centenares de miles y miles de ciudadanos, de personas, de familias, de jóvenes, de niños, apoyando al candidato del movimiento progresista. Ese acontecimiento empezará antes con una marcha, la cita en el Zócalo es a las 5, creo que la marcha va a empezar a las 3, ¿no? Sí, aproximadamente a partir de las 3 se van los contingentes a reunir, quizás a las 4 de la tarde comience a caminar todos los contingentes con destino al Zócalo. Mi punto de vista, desde ya lo puedo anticipar, vamos a tener saturado Reforma, saturado Juárez, Madero, 5 de mayo, 20 de noviembre, 16 de septiembre y por supuesto repleto el Zócalo. Estamos hablando de que Andrés Manuel López Obrador va a cerrar campaña en su casa. Sí. Eso es mañana, pero el 30 de junio además tendremos una marcha nacional antipeña, claro, así anunciada por el movimiento Yo Soy 132. La marcha está recibiendo ya serios reclamos por parte de un funcionario del IFE, un comisionado del que uno hubiera esperado otra conducta. Ha sido el vocero Lorenzo Córdoba, nada menos, que tenía cierto prestigio como un académico progresista, un intelectual que servía a las causas de la izquierda del país, ha salido a decir que los movimientos proselitistas están prohibidos para el 30 de junio, porque así lo manda la ley del Código Federal de Procedimientos Electorales. Una ley inferior a la Constitución. Indudablemente. Lo que no suprimiría el derecho de manifestación de los ciudadanos. A menos que el señor Lorenzo Córdoba esté pensando prohibir las garantías individuales, no sé con qué autoridad, recordándoles a los jóvenes que no pueden salir a la calle a marchar. Sí, sería terrible darse un escenario que reprimiera la voluntad, que es lo único que ha movido finalmente esta campaña. Lo que animó esta campaña fueron las marchas anti Peña Nieto,
promovidas por el Yo Soy 132. Esperemos que el Instituto Federal Electoral reflexione sobre esta situación, porque ya desde la legislatura 60 se bloqueó la posibilidad de la sobrevivencia de las agrupaciones políticas nacionales, que era parte de la oxigenación política ciudadana de este país. Ahora van a reprimir las manifestaciones públicas multitudinarias, pues ¿qué es lo que se va a permitir entonces? El secuestro a mano armada, finalmente, ¿no?, en este país. Uno tiene que reconocer que en efecto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, establece en algunos de sus articulados que 3 días antes de la campaña se deben dedicar a la reflexión. Por cierto que cuando lo dice Lorenzo Córdoba, cuando recuerda esa parte de la ley, lo dice casi en el tono arzobispal, en que llamaban en algunos momentos de ritos católicos a, en la Semana Santa, dedicar ciertos días en silencio para la reflexión de lo que venga, de lo grandioso que venga. Si no lleváramos 90 días reflexionando sobre México, los mexicanos. Bueno, pues no se puede más que reflexionar el 30 de junio, según Lorenzo Córdoba y el IFE, y no sé cómo le vayan a hacer. No creo que los muchachos del Yo 132 estén dispuestos a que su marcha no se realice o a que lo hagan en un silencio cuasi religioso, para que no puedan tener tintes proselitistas, como le llama Córdoba a la marcha del 30, los reclamos y las exclamaciones que los muchachos se les dé la gana de decir esa tarde también en la Ciudad de México. Hay un dato importante. El artículo que cita Lorenzo Córdoba, por el que se refiere a esta supuesta prohibición, es el 247, el 247 del COFIPE. El COFIPE es un código que regula a las instituciones y los procedimientos electorales, no a los individuos que asistimos al procedimiento electoral. Por tanto, no tiene jurisdicción para prohibir nada el IFE. Ni siquiera tiene dientes, no ha podido parar toda la campaña que hemos visto de Peña Nieto. Yo creo que no hay ni forma, solamente es una forma de empezar a generar una especie de campaña negra para que la gente le dé miedo a asistir a esta marcha. Ahora, la propia definición del COFIPE, de lo que es una actividad proselitista, porque es importante, es cualquier acto tendiente a la promoción del voto de determinada coalición, partido o candidato, cualquier acto. Pero no es en contra de ningún candidato. Están prohibidas las denostaciones por parte de las organizaciones y de los partidos políticos y de los candidatos, pero yo, ciudadano, me puedo parar el próximo viernes, el próximo sábado o incluso el propio domingo, día de la elección, afuera de mi casa, decir Peña Nieto es el peor del mundo. Lo puedo hacer, y el IFE y el COFIPE no tienen ninguna facultad de prohibirme que yo hable. Claro, ellos dicen también, y ahí hay una trampa. Sí. La trampa es en que a lo mejor pueda haber partidos, en este caso el propio movimiento progresista, provocando que esa marcha ocurra en primer lugar y que además se convierta en un acto de proselitismo. Dijo Lorenzo Córdoba que a menos que hubiera reclamos en relación con el posible proselitismo, el IFE no podría proceder. Es decir, si los hay, que podría haber los ficticios, artificiales, hechizos, el IFE está ya listo para acusar a Andrés Manuel que él está promoviendo la marcha del 30 de junio. Yo creo que el IFE tiene que bajarse del púlpito de los monjes cartujos y permitir que se siga oxigenando positivamente este escenario, porque el día 1 tiene que haber una fiesta nacional. Así es, pero tiene mucho que ver con la actitud que el IFE ha estado tomando, sobre todo en las últimas 3 semanas, reclamándole directamente, casi con nombre y apellido, a Andrés Manuel, que reconozca por anticipado los resultados del proceso electoral. Incluso se ha puesto de acuerdo, particularmente el presidente del Instituto Federal Electoral, aunque no han dicho nada en contrario sus otros 8 compañeros, para con el Consejo Coordinador Empresarial promover la firma de un documento que él llama, el presidente, de convenio de buena fe, para que todos los actores que participan en la contienda presidencial reconozcan por anticipado la legalidad y el resultado de los comicios.
acudir por principio de cuentas al Consejo Coordinador Empresarial, luego de que del papel que él jugó en la guerra sucia contra Andrés Manuel en 2006, parece un acto de cinismo. Pero además, con un agravante, el Consejo Coordinador Empresarial interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reclamo para que se le permitiera en esta campaña de 2012 comprar tiempos para poder expresar opiniones desde hace 7 les niega a los partidos y a los actores políticos, a los candidatos. Es parte del corporativismo y de los derechos humanos que reclaman las corporaciones desde hace casi un siglo, cuando las corporaciones se han convertido en los principales psicópatas depredadores de todo, hasta de la democracia. Yo creo que está totalmente fuera de razón, fuera de sentido reclamar derechos humanos por parte de las corporaciones y de los que aglutinan a las corporaciones. Pero esa corporación está llamando a firmar un convenio de buena fe. Aquí hay un punto interesante. El constituyente permanente en México, es decir, prácticamente varias legislaturas, han ido elaborando un articulado en la Constitución política, capítulos enteros para fijar esa buena fe, es decir, el reconocimiento de las elecciones y del resultado electoral existe en la Constitución. Si uno se inscribe lo tiene que reconocer. Entonces, no tienes que firmar ningún documento de buena fe desde que naciste como mexicano. Ese documento se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vamos a reconocer el triunfo si este es legal y transparente, como lo debe de avalar el IFE según la Constitución, no el Consejo Coordinador Empresarial, pero pinta exactamente igual en el sentido de sustituir la institucionalidad por una especie de cosas ficticias, de entelequias que solamente tienen efectos para la televisión, como lo que están diciendo. Están llamando a que de buena fe se reconozcan los resultados que emite el IFE en los próximos días, es decir, la próxima semana, el resultado del IFE. No, el artículo 39 y 41 de la Constitución nos dicen que nosotros tenemos que respetar la voluntad popular, sí, expresada a través de la elección que se realiza el primer domingo de julio de cada 6 años, en este caso en el 2012, y el 1 de julio de 2012. Tenemos que reconocer la voluntad popular, no el resultado del IFE. En el 2006 hubo una voluntad popular en favor de Andrés Manuel, claro, y el resultado del IFE dijo que ganó Felipe Calderón. Por eso no estamos obligados a reconocer nada. Ahora, no hay un llamado. ¿Por qué no hacemos un llamado? Eso es importante ahí en las redes sociales para que tengamos una comunicación. Deberíamos hacer un llamado fuerte para exigirle a Televisa, al Consejo Coordinador Empresarial, al IFE, a Peña Nieto, a Josefina y a Felipe Calderón a que respeten el resultado electoral producto de la voluntad popular que se va a expresar en favor de Andrés Manuel el próximo al revés, julio. Al revés, de cómo se propone. Pero además hay una cosa, Ferrer, es un derecho constitucional y esto lo abarca todo y lo define desde el principio, desde la base hasta arriba. Pero hay un montón de procedimientos electorales producto de la legislación de los últimos 20 años. Claro. Y de instituciones, está el propio IFE, claro, y reclamos que se pueden establecer durante el proceso, durante la votación misma y después de la votación. Todo eso está establecido en la ley. Hay un tribunal electoral también, sí, al que se puede acudir, sí, durante todo el proceso. Sí. ¿Por qué entonces reclamar que haya un convenio de buena fe, como si recurrir posiblemente a reclamos que la ley establece como viables para el Tribunal Electoral o para las propias autoridades del IFE pudieran resultar subversivos o desconocedores de la institucionalidad? Claro. Al contrario, eso implicaría cumplir con el reconocimiento de la institucionalidad que se ha convertido en el reclamo político más importante de estas semanas. Fíjate, si nos vamos en el escenario hacia atrás, cuando Diego Fernández de Ceballos, siendo diputado, toma la palabra en el Congreso y incita a la destrucción de las boletas electorales, diciendo que nada vale ni menos significa,
Esta es la lectura anticipada de ese mismo tipo de escenarios. Es decir, nada vale ni menos significan en tanto que haya un acuerdo de civilidad, de buena fe, cuando ellos son los responsables de la ruptura del pacto social en este país. El Consejo Coordinador Empresarial invadió las elecciones en el 2006, rompen el pacto social Vicente Fox también, y ante la posibilidad de un fraude, pues lo primero es amagar. A lo mejor este programa Pensar y Actuar puede ser acusado de estar desconociendo la institucionalidad, porque estamos reclamando que las instituciones funcionen sin necesidad de nuevos papelitos firmados con el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué dice en cambio el IFE respecto a la noticia que se dio muy documentada de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene listo un proyecto para llevar acarreados a votar a 6 millones de votantes? Nada más 6 millones. Y tiene un ejército de 27,000 operadores que le van a costar 151 millones de pesos, no a la señora Gordillo, sino a todos nosotros. ¿Qué dice el IFE sobre todos los intentos que hay en el país, documentados hoy en día, de la compra de votos? Pareciéramos estar ante un supermercado gigantesco. Hay denuncias por todas partes de irregularidades, entre ellas la principal a la que en este momento acude el Partido Revolucionario Institucional, la compra masiva de votos. Es verdaderamente un acto espectacular lo que está sucediendo en este país. Si nosotros vemos en perspectiva realmente este escenario, es un escenario frustrante para el ciudadano común. Lo vienen frustrando con las encuestas, lo van a frustrar con la compra de votos y encima las mega operaciones en donde el tráfico del dinero, porque esto no tiene otra respuesta, sino es un trafiquerío impresionante para tratar de vencer la voluntad. Y como aparecía por ahí en las redes sociales, porque hay que reconocer que estas campañas han sido muy impactantes en redes y muy creativas, dicen, si el mexicano vende la voluntad en 500 pesos, vende su voto en 500 pesos, es porque el PAN no sirvió de nada durante 12 años. Y a ese escenario es al que estamos llegando, que tú defines perfectamente, Virgilio. Habría que emplazar, ahora que mencionabas a Lorenzo Córdoba, habría que emplazarlo de regreso a la escuela, o que nos demuestre que están siendo imparciales. En lugar de emitir comunicados contra las protestas estudiantiles, que son legales, legítimas, y que responden a un intento de imposición y a una omisión de parte del Instituto Federal Electoral, entonces que emitan un comunicado diciendo que utilizar monederos electrónicos Monex para comprar el voto sí es violatorio expresamente del COFIPE. El COFIPE sí expresamente prohíbe la compra y coacción de voto en favor de un candidato intercambiado por dinero. Sí está prohibido directamente. No solo lo están haciendo a través de las tarjetas Monex, que hoy se denunció, que hoy lo denunció Gil Suar, que bueno, también que facha ahí con denunciarlo, pero finalmente es ahí un dato importante. Y ya se había denunciado, también lo ha estado denunciando John Ackerman, sobre el tema del verde ecologista, que te dice, te pongo saldo en tu celular si votas, si mandas la foto, si esto, si hay una coacción de voto. Eso sí está prohibido por el COFIPE. Y bueno, pues emplazar a Lorenzo Córdoba, a Leonardo Valdés, o a que lean el COFIPE, o a que emitan un comunicado diciendo que se va a cancelar, o que está previéndose la cancelación del registro de la candidatura de Peña Nieto por comprar voto, que está prohibido. Está comprando el voto. Está comprando el voto. Está siendo comprado el voto como si se tratara, repito, de un inmenso supermercado. Se están preparando otro tipo de fraudes también. Sí. Vamos a platicar, vamos a tener el gusto de tener nuevamente aquí a Amílcar Sandoval para que nos lleve más allá de lo que nos llevó la semana pasada respecto a un recurso fundamental de defensa del voto. Nos referiremos también aquí al carrusel y otras prácticas de las que México, para vergüenza nuestra nacional de toda la vida, se ha hecho un experto. El sistema político mexicano, que es en violar la voluntad ciudadana durante todos los procesos electorales que hemos tenido en nuestra historia. Pareciera, decía yo la vez pasada, que estamos condenados a esta forma ignominiosa
de no poder elegir a nuestros representantes. 200 años tratando de construir una república democrática y no podemos ni siquiera garantizar que las decisiones que tomamos para elegir a nuestros gobernantes son verdaderamente aceptadas, respetadas, conseguidas con toda la fe nuestra y en cambio violadas por los gobernantes. ¿Saben cuál es el escenario? Después de esta elección, si la voluntad de la gente no es respetada, México se va a acercar indefectiblemente a la misma escena de Pakistán. Un país en donde impera la ley del más fuerte en procesos electorales, incluso en donde los magnicidios, como ya se vivió en México, el de Colosio, que ahora se analiza en una película, se puede repetir, y en donde ya hemos visto la muerte de candidatos a una semana de la elección. Si México se le acerca a los escenarios de Pakistán, estaríamos perdiendo la última oportunidad de no ponerle parches de buena fe a los procesos, sino de fracturar totalmente el pacto social y de llevar esto a un caos generalizado. Ojalá que esto no ocurra. Depende en buena medida de la vigilancia que los ciudadanos ejerzamos el próximo 1 de julio. Tenemos que ponernos muy de acuerdo en cómo hacer de esa vigilancia algo eficaz, que verdaderamente sirva, que no tengamos que hacer un nuevo plantón de reforma para reclamar el derecho a escoger a nuestros gobernantes. Porque ocurre, en cambio, que cuando personas como las que vamos a mostrar en este breve video que presentaremos, expresan su voluntad de hacer propaganda a favor de Andrés Manuel, son detenidas por la policía. Por favor. Ah, no tómale una Tráeme más mujeres, hijo. Tráeme más mujeres. Estamos en campaña política, estamos repartiendo campaña, no tienen por qué detenernos. No tienen por qué detenernos, estamos en campaña política, no me toques. Estamos, no, porque es libertad de expresión. Estamos en campaña política, no nos pueden detener por hacer campaña política, no nos pueden detener por hacer campaña, no nos pueden detener por hacer campaña política, no nos pueden detener, estamos incurriendo en nada, estamos haciendo campaña pacíficamente, y nos están deteniendo, están vulnerando nuestro derecho constitucional a libre expresión, estamos, no me golpees, Pues quítese. estamos, Súbela. ¿Qué pasó, señor? Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece, señor? ¿Qué se le ofrece, señor? Estamos haciendo campaña política. Estamos en campaña política, nos están deteniendo. Súbela, hija, ya Y está nos arriba. están deteniendo. Súbela, ya está arriba, hija, ya le ganaste. Estamos haciendo campaña política. Estamos haciendo campaña política, estamos en campaña política. ¿Por qué hacen no se eso? puede repartir propaganda? ¿Por qué ¿Porque hacen no es eso? tuyo, o qué? Estamos repartiendo propaganda, es lo que estamos haciendo. Y no lo pueden hacer. No Breve, pueden hijo, hacer mándame eso. a las mujeres, No necesito pueden tres hacer mujeres. eso. No pueden hacer Retírese, eso. señor, por favor. Estamos en campaña política. Mira, haga silencio, nada más coopera, amiga, no haga las cosas tan... Cuéntame, no me puedes quitar el celular, o sea, nos están reprimiendo, Me estás destruyendo mi trabajo, te voy a tener nos que están detener. reprimiendo, estamos haciendo campaña, estamos en campaña política y nos están reprimiendo, eso no lo pueden hacer, por muy Estado de México que sea, no lo pueden hacer, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Ya está, súbete, tu hija, súbete No pueden con ella. hacer, no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Es una dama, No no pueden puede hacer hacer eso, eso. hombre. No pueden hacer eso. Estamos haciendo campaña y estamos en nuestro No. derecho. Ahorita Estamos en puede, nuestro ella derecho. sí Nos puede. están deteniendo por hacer campaña a favor de López Obrador. No estamos violentando nada. No estamos violentando nada. No estamos... Me están violentando. Breve, una Aún mujer, viendo breve. la cámara les están importando poco. Esto ocurrió
en Coacalco, en el Estado de México, en Villa de las Flores, con una policía, la del Estado de México, que es bien conocida en el Valle de México por su extrema arbitrariedad, por la manera como procede cotidianamente contra los ciudadanos, pero aquí particularmente indigna que estas ciudadanas gritan una y otra vez: no pueden hacer esto con nosotros, estamos dentro de la legalidad, y los policías piden que se coopere con la represión. Que se coopere con la represión es justo lo que no hay que hacer. Eso es lo que manda el manual de resistencia civil pacífica, no cooperar con la represión. Pero además es que evidencia este video algo que hemos visto en todo el país. Es decir, donde está operando y donde gobierna el PRI, ya está ejerciendo las funciones autoritarias para reprimir a la oposición. Donde gobierna el PRI ya hay represión. Y ese es un llamado de alerta muy grande, en el que incluso se circunscribe también el llamado de Lorenzo Córdoba. Ese llamado a empezar a acallar las voces, como si ya estuvieran tratando de implantar psicológicamente un gobierno o un presunto gobierno priista. Amílcar, muy buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, en efecto, muchas gracias por invitarme otra vez. Es indignante estas evidencias que tenemos ahora. Nosotros estamos muy claros de que estas cosas se están repitiendo, parecen una pesadilla, ¿no?, donde se repiten una y otra vez. Esto ha pasado otras veces en el país, tenemos evidencias de ello, obviamente mucha gente lo platica, pero ahora tenemos una cosa que no teníamos hace 6 años, por ejemplo, que son los teléfonos celulares, ¿no? Esta evidencia fue posible porque una ciudadana estuvo grabando todo el tiempo la represión de ese instante. Eso implica que tenemos a miles, a cientos de miles de cámaras cuidándolos, y por eso es importante lanzar el mensaje a aquellos que están tratando de hacer el fraude electoral de: los estamos observando, y la ciudadanía no va a dejar que pase otro fraude, porque este país no merece y no soporta un fraude electoral más. Entonces, nuestra iniciativa, contamos Antes de eso, déjame, ya que lo mencionaste tú, porque si no luego se nos va a pasar, hay que recordar lo que dijimos hace un par de programas, ¿sí? Que cada persona que tiene un celular en la mano, si además está conectada a las redes sociales, recuerde que ella es más poderosa que Televisa. Hoy en día es un instrumento excelente de defensa ciudadana. Hay que aprender a utilizarla. Estar listas las cámaras, y los micrófonos son micrófonos también, no lo olviden ustedes. Claro. No solamente ahora en el proceso electoral y para lo que vamos a platicar esta noche, que son decisivos, sino para la defensa cotidiana de nuestra integridad como personas. Constantemente. De hecho, hay alguna herramienta donde se puede estar transmitiendo en vivo con el teléfono celular, y no es necesario, porque incluso decían, le van a quitar el teléfono y no puedes compartir esto. Pero ahora incluso se puede transmitir en vivo mientras están pasando los sucesos. Dinos cómo. Hay que conectarse a unos servidores que se llaman de live streaming, ¿no?, y estar transmitiendo mientras están pasando estos sucesos. Evidentemente la otra forma es grabar video, grabar voz, fotografiar con el teléfono. Nosotros hemos dicho, bueno, lo puedes ocultar un poco, lo puedes incluso hacer como que estás hablando mientras estás grabando, pero si no, tomar el video, evidenciar que los estamos viendo, que los estamos observando y que podemos detenerlos con estas evidencias. Esto hay que decirlo muy claramente, hay delitos electorales que se cometen, delitos que se castigan con cárcel, además de con multas, que se están cometiendo hoy como si fueran cosas normales, pero en realidad son delitos muy graves que tenemos que detener, y que la ciudadanía puede aportar elementos para meter a la cárcel a esos que están haciéndolo. Incluso yo digo, muchos de los operadores de estos partidos que están haciéndolo no saben que son delitos, creen que es la normalidad, pero que así se vive. Existe una Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la FEPADE, que por cierto mencionó también el eminente consejero, el doctor Lorenzo Córdoba, consejero electoral
recientemente nombrado, dijo que si se cometen algunos delitos electorales, el IFE, por supuesto, no tiene posibilidad ninguna de actuar, que para eso está la FEPADE, pero la FEPADE, que yo sepa, nunca ha procesado a nadie por un delito electoral en un país donde la delincuencia electoral hoy en día, por ejemplo, se ejerce a campo y cielo abierto. Claro, es cierto, pero además el mismo Instituto Federal Electoral tiene facultades, y tiene facultades incluso para sancionar estas irregularidades, le decimos nosotros, pero son violaciones a la ley. Se está violando la ley. El artículo 4 del COFIPE dice, están prohibidas las formas de coacción del voto. Entonces, y se les olvida a los consejeros electorales, ¿no? Se les olvidan la secrecía del voto que tienen obligación de garantizar el Instituto Federal Electoral, se les olvida. Ellos dicen, no podemos, no tenemos capacidades, no tenemos... Perdón, es decir, están siendo omisos los consejeros electorales. Y ahora nosotros lo que queremos hacer es documentar y evidenciar todo esto. Invitamos a la ciudadanía a que tome en sus manos este proceso electoral y pueda garantizar que vamos a cuidar el proceso electoral y vamos a evidenciar a aquel que sea omiso, y vamos a evidenciar a la FEPADE y vamos a evidenciar al IFE si no cumplen con su trabajo. Es necesario hacerlos, obligarlos a cumplir con su trabajo. Le recuerdo a nuestro público que el doctor Amílcar Sandoval está al frente de la organización, con otras personas, de Foto por Casilla. Una manera estupenda de aprovechar estos recursos de la tecnología, de la telecomunicación, que hoy están expandidos por el país y por el mundo, para vigilar el 1 de julio todo lo que ocurra de irregular, pero también de bueno. Sí, en el proceso electoral. Claro, nosotros estaremos felices de reportar que toda la elección está siendo un dechado de virtudes y que no hay ninguna irregularidad grave que reportar. Ojalá que sea así, pero lo que estamos diciendo es, estamos preparados, estamos los ciudadanos preparados para observarlos y para, en caso necesario, denunciar qué es lo que está pasando. Foto por Casilla. Foto por Casilla y contamos.org.mx. Son las dos iniciativas que estamos... Ayer me preguntaban en Querétaro, y es una pregunta que por cierto me hicieron también en Pachuca la semana pasada, si Foto por Casilla no tiene una limitante muy seria de que cierto tipo de teléfonos celulares no puedan acceder al sitio Foto por Casilla en el momento en que está ocurriendo alguna irregularidad. Miren, tenemos... ¿Qué se puede hacer? Me decían ayer. Hay un problema con la aplicación de teléfonos móviles para Foto por Casilla. Estamos resolviéndolo, pero queremos decir, si no es posible que manden sus fotos, no las puedan subir, utilicen el sitio de contamos.org.mx. Ahí también se pueden subir fotografías, videos, etcétera, y ahí se los haremos llegar a Foto por Casilla, porque somos dos sitios hermanos, dos iniciativas paralelas que estamos documentando dos momentos de la jornada electoral, del proceso electoral. Uno es el previo, donde estamos documentando coacción, compra del voto, rebase de topes de campaña, etcétera, y el otro es Foto por Casilla, que es específicamente para el final de la jornada electoral, reportar los resultados electorales. Las sábanas, tomar una fotografía de la sábana electoral, poderla subir a un sitio de internet y tener el resultado de la mesa de votación. Hay una expectativa de que se podrían alterar los paquetes electorales desde la casilla hacia el Consejo Distrital, y nosotros por eso estamos pidiendo la evidencia de la sábana que se colgará con los resultados electorales de la casilla. La joven que ayer incluso me escribió su comentario para que no se me olvidara en una servilleta al terminar una conferencia, decía que si no sería posible que todo el procedimiento de Foto por Casilla tuviera un servidor, yo entiendo, más amplio. ¿Eso es posible? Sí, de hecho se han hecho correcciones en donde ya tenemos un servidor muy amplio con un ancho de banda muy generoso también, y entonces lo que estamos previendo es que vamos a tener una demanda importante el día de la elección, y entonces tendremos que responder técnicamente a eso, y creo que en cuanto al ancho de banda y la capacidad del servidor no habrá problema.
estamos tratando de resolver la cuestión de la aplicación en el teléfono celular, que nos parece muy importante porque es fundamentalmente con lo que la gente puede reportar los resultados. Pero en todo caso, ¿podrían las personas tomar su fotografía de la sábana o de el documento que todos están obligados a colocar y luego transmitirlo a través de una internet, computadora, sí, en internet? Sí, que sí, ya sí. sería en contamos.org. En la misma, es decir, puede ser Foto por Casilla, porque Foto por Casilla también tiene un sitio web que es fotoporcasilla.mx, o en Contamos. Nosotros estamos listos para recibir cualquier cantidad de información ese día, y queremos decirle a la gente que si no puede transmitirlo por fotoporcasilla.mx, lo suba a Contamos y nosotros compartiremos de inmediato la información con ellos. ¿Qué se va a hacer con ¿Qué se va a hacer con estos datos una vez que se... Nosotros tenemos una plataforma abierta, muy ciudadana, en la que estamos compartiendo los datos con todos, sobre todo con los medios de comunicación, con los periodistas, pero también con académicos e intelectuales que están haciendo estudios. Por ejemplo, hace un rato me preguntaba un periodista de Univisión que cuál era el porcentaje de votos que calculábamos que estaban ya comprometidos para el día de la elección. Es un dato muy interesante que este ejercicio ciudadano nos podría permitir averiguar, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma donde se pueden consultar las cosas que están pasando en el momento que están pasando, y está abierta a todo el mundo. No vamos a tener, digamos, a acaparar esos datos, sino los ponemos a disposición de todos, incluso de las autoridades. Es decir, las autoridades como el IFE y las autoridades como la Procuraduría y la Fiscalía Especializada podrían acudir a este sitio a ver qué es lo que está reportando la ciudadanía. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer los conteos, ¿no? Estamos haciendo, juntando todas las actas. No queremos que haya, como pasó hace 6 años, ¿no? Un sistema de programa de resultados preliminares o el conteo del IFE que no dieron certidumbre a la población, ¿no? No se pudo saber qué es lo que estaba pasando, hubo una tendencia rara en el IFE, y entonces nosotros lo que queremos tener son las evidencias para, si hay un escenario de estos, poder decir, aquí están las evidencias que dicen que está pasando algo raro. Recordémosle a nuestro público, por favor, Amílcar, ¿quiénes somos nosotros cuando dices nosotros? Hay un grupo de científicos. Sí, el doctor Luis Mochán es quien está encabezando el esfuerzo de Foto por Casilla, y el doctor Víctor Romero Rochín son 2 físicos, doctores del Instituto de Física, junto con otros expertos en cómputo y doctores del Instituto de Investigaciones Matemáticas y distintos especialistas en más bien defender qué es la autenticidad de los datos que se nos den a conocer. Esa es la iniciativa. No se pretende salir a dar datos a una hora determinada, sino simplemente tener el respaldo para que, si hay alguna irregularidad, nosotros tengamos las pruebas suficientes para decir aquí está pasando algo, y los ciudadanos no aceptamos unos resultados que no nos den certidumbre. Pero no hay manera de irle diciendo a la gente lo que ustedes van viendo. Son públicos, es decir, la gente lo va a estar viendo. Pero Nuestros conteo, datos, o sea, va a haber un momento en el que, como vayan llegando los datos, verificándose que... Es decir, los datos se ha pedido a la gente en que cuando capture su fotografía, capture también los datos, ¿no? El número de casilla, la sección de casilla, electoral, específicamente estado, eso. Estamos haciendo equipos para validar cosas, etcétera. Hay un sistema muy robusto que va a ser, que va a verificar estos datos, y evidentemente pues podrán irse viendo conforme vayan cayendo nuestros resultados cómo va la tendencia. Pero nuestro objetivo no es dar resultados alternos al IFE, por ejemplo. Nosotros lo que queremos muy claramente es darle certidumbre a la ciudadanía de cuáles son los resultados que la misma gente está viendo en sus... Incluso sería muestral, si me permite decir, como no van a llegar todas las casillas, difícilmente en algún lado de la sierra poblana haya ese celular que tenga acceso a internet. Sin embargo, no sé si sería también recomendable que la ciudadanía suba a estas páginas que mencionas, a Contamos y a Foto por Casilla, el resultado de la elección, incluso si es adverso a su gusto propio. Claro. No, de hecho, eso es lo importante. Este ejercicio ciudadano será
útil en tanto tengamos más fotografías y más resultados. Al igual que el otro ejercicio de reportar irregularidades, entre más tengamos, mejor. Y claro, nosotros estamos esperando diferentes promedios, digamos, de fotografías de todo el país, pero estamos pidiéndole a grupos, y aprovecho la oportunidad para hacerlo, a grupos organizados que nos ayuden a recoger casillas de difícil acceso, por ejemplo, o donde hay menos participación según nuestras páginas, ¿no? O sea, que gente de algunos lugares del país que no haya posibilidad de reportar, que vayan grupos especiales a ver qué es lo que pasó en esos lugares de la elección y nos reporten. La idea es que tengamos de todo el país de una manera uniforme y que podamos dar a conocer los resultados de la mayoría de las casillas del país. Y desde luego que ahora mismo solicitarle a todas las personas que nos ven que reproduzcan que foto por casilla existe. Foto por casilla y que se lo comentemos a medio mundo y que advirtamos o pidamos a ese medio mundo a quien le comentamos que saque también su celular, claro. No solamente que esté enterado, sino tengamos millones de reporteros gráficos ese día, esa tarde, en toda la República. Pero a propósito de irregularidades que también vale la pena identificar y denunciar, está el famoso carrusel, que fundamentalmente se organiza fuera de las casillas. Sí. ¿Recuerdas tú en qué consiste el carrusel? Pues consiste, bueno, en este caso ya moderno, porque en otros tiempos era en carreta, pero ahora, porque es increíble, lo mencionaste, 200 años de tradición en el fraude electoral y en el delito electoral, ahora se ha refinado, se llena un microbús, un bus, un camión, un carro, donde quepan pues un cierto número de personas, se le lleva una casilla, todos ya en contubernio con el funcionario de casilla, se les asigna algún elector que no haya votado, se les da la papeleta, votan y después se dirigen hacia otra casilla y luego hacia otra casilla y repiten el esquema para que 5 personas voten 20 veces en diferentes casillas. Bien, y eso ocurre, todo ese trasiego pasa fuera de las casillas. Pasa fuera de las casillas. Nosotros estamos convocando a que los ciudadanos acudan a votar y se queden en la casilla. Se queden ahí, así, reporteando. Vean qué es lo que está pasando. No, es domingo, hay asueto en la mayoría de los lugares, entonces que vayan, ejerzan su derecho a la votación temprano, si es posible, y nos ayuden a vigilar los alrededores de la casilla. Muy comúnmente, ahí es donde se organizan estos mecanismos de fraude, de defraudación de la voluntad popular, y entonces decíamos filmarlos, incluso nosotros estamos convocando a que haya mucha gente precisamente para eso, porque juntos podemos protegernos y podemos evidenciarlos, ¿no? Y la gente quienes tienen que tener miedo, y esto es lo clave de este asunto, son ellos. Ellos son los que están haciendo delitos, ellos son los que están violentando la voluntad de la gente y ellos son los que tienen que esconderse para hacer esto. Nosotros somos los que tenemos que salir festivamente a ganar esta elección, a que este país cambie. Y a reportear. Yo propongo que tengamos ya desde ahora al reportero ciudadano como una búsqueda de estos medios alternativos. Pero hay, por ejemplo, también una reacción posible que leí hoy en internet, que se denuncie el carrusel del partido que está cometiéndolo, como lo cometen varios partidos. Sí, quien sea. Entonces, que si alguien ve que los del PRI están realizando, denuncie de inmediato que el PRI está haciendo de inmediato. Y también los del PRI, si ven a los del PRD haciendo esto, a los del PAN, que lo denuncien. Pero que sea una conciencia común, participativa. Todos denunciemos a todos, los canallas están en todas partes. Claro. El voto debe ser libre, eso es lo que dice la Constitución, y nosotros queremos que el ciudadano sea el que potencie y el que defienda este voto libre. No importa de quién sea, nuestro portal precisamente hace eso, abrir la posibilidad de que quien reporte una irregularidad, reporte a cualquiera de los partidos, a cualquiera de los candidatos. Y nosotros hemos encontrado cosas muy interesantes, no sé si quieren que les platique. Sí, por supuesto. Bueno, hicimos un corte al día 22, la semana pasada hicimos un corte y empezamos a analizar las denuncias que nos llegan, que son cientos, ¿no? Entonces encontramos algo muy interesante. En el portal
las irregularidades que nos han reportado, y algunos delitos francamente que nos han reportado, el 85.4% pertenecen al candidato del PRI verde, Enrique Peña Nieto. 85.4%. No me sorprende eso, Amílcar. No sé por qué, pero no me sorprendió. El 9.3% fueron irregularidades de Josefina Vázquez Mota y su partido, el 3.3% de la campaña de Gabriel Cuadri y el 2% de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, aún Gabriel Cuadri tiene más irregularidades que los 3 partidos que lanzan Andrés Manuel López Obrador. Es importante señalar que no es raro, como bien dices, Ferrer, estas cifras coinciden con cifras de estudiosos de los procesos electorales que yo encontré. Dice, el total de elecciones que han sido anuladas en la historia de la democracia mexicana, digamos, de 97 hacia acá, el 62% de esos fraudes que han sido anulados son del PRI, 62%, 18% del PAN y el 4% del PRD. Entonces, es decir, la gran cantidad de irregularidades no son de esta vez y ni siquiera son irregularidades que denuncie la ciudadanía, sino que la autoridad electoral, el tribunal electoral está diciendo quien está cometiendo fraudes electorales es este partido. Y son PRI, fraudes oficiales. Sí. Ya oficializados, ya todo mundo, reconocidos por la autoridad. Pero por eso lo grave es que ahora todo el mundo parece aceptar muy naturalmente que pasen estas cosas. Claro. Y nosotros lo que llamamos la atención, esto es un delito y es un escándalo que esté pasando en un país que se supone tenemos una democracia. Y la omisión de las autoridades es ofensiva. No podemos dejar que esto siga pasando en nuestro país y por eso llamamos a que documentemos todo esto y podamos lanzarlo no solamente a la opinión pública nacional, sino internacional, y que tengamos las formas como el Internet, evidentemente, de evidenciarlo ante el mundo, que acusemos a estos delincuentes electorales de hacerlo. Dinos, por favor, qué tipo de irregularidades son las que están recibiendo mayormente. Hemos clasificado estas irregularidades, que son bastantes, en 7 tipos básicos, ¿no? La compra de las credenciales de elector, compra del voto, copias de credenciales de elector, claves de elector. Ahora han usado mucho ya no retener las credenciales de elector, aun cuando lo siguen haciendo, pero copian las claves de elector o los números de credencial de elector, y con esto lo que hacen es tener, ellos tienen de manera ilegal el padrón electoral, que no deberían tenerlo, y entonces saben tu dirección, tu nombre, hasta tu fotografía, todo tienen, van por ti el día de la elección. Exacto. A tu casa y te dicen, te regalamos 100 pesos hace 15 días para que tu teléfono celular, y entonces ahora vienes a votar por mí. Ahora te damos otros 100, porque sí, tampoco... es decir, la cuestión es que la gente se ve invadida en sus hogares el día de la elección por operadores que van a coaccionar el voto. El segundo tipo es el condicionamiento de programas de gobierno. Esto es algo muy grave que está penado por el Código Penal Federal, y los programas de gobierno, tradicionalmente nosotros pensamos en los programas federales de gobierno, pero también en los programas estatales. Hay denuncias de que los gobiernos estatales están presionando a los beneficiarios de estos programas para que voten por un partido o candidato. Nosotros estamos recibiendo denuncias marcadamente de la elección a presidente de la República, y sin embargo estamos teniendo también una gran cantidad de denuncias en los procesos locales y de diputados federales y senadores. Entonces, el condicionamiento de los programas de gobierno es algo que también está muy presente en los reportes. La violación de la secrecía del voto, esta cuestión que también la tecnología la utilizan ellos, claro, para violentar el secreto del voto, y entonces piden que con el teléfono le saquen una foto a la boleta tachada por un partido. Yo estaba proponiendo, no sé si se han fijado, que ya hayan encontrado boletas tachadas. Sí. Yo digo que le deberíamos decir a la gente que las descargue a su celular y vayan y se la enseñen como si fuera la suya. Eso es una de las propuestas que han llegado también con nosotros, de que todo el mundo tenga cargadas boletas en su teléfono para que en el momento de la elección puedan enseñar la foto con una boleta y ejercer el voto libre. Nosotros decimos, estamos defendiendo el voto libre. Es lo que yo decía también en
en nuestros programas. Si a usted lo obligan, si nos estuviera viendo alguien Sí, que claro. se siente obligado a vender su voto, tómele la foto a su voto para que me demuestre que votó como yo le estoy ordenando y me trae la foto. Que le tome, que vote, que le tome la foto, pero ya tomada la foto, anule el voto. Sí, claro. Con lo que le reste de dignidad personal, decida no dejarse manipular hasta ese extremo y saca la foto. Claro. Anula su voto, que ya no cuenta para el que lo está robando, y les entrega la foto como si hubiera votado exactamente como le pidieron. Muy bien, hay un caso, del carrusel, ¿no? Hay muchos nombres que se le han dado, pero esta cuestión es algo muy clásico, que es a las personas en una casa cercana a la casilla, se les entrega una boleta cruzada por el PRI, ya cruzada, se les ordena guardarla en alguna de las bolsas, llegan a la urna, a la mampara, ya en secreto, doblan la boleta en blanco, la guardan y sacan la boleta ya cruzada Exacto. por el PRI. Ese mecanismo es uno de los que más nos reportan que les están pidiendo hacer en esta elección. ¿Y de dónde salen esas boletas? Claro, ese es un cuestionamiento. El doctor Córdoba nos podría decir. A ver que nos diga Lorenzo Córdoba. Que incluso en la elección hubo muchas irregularidades como estas en la elección del 2006 y el entonces consejero presidente decía que había gente que le gustaba coleccionar boletas y se las llevaba. ¿Qué tal? Y que entonces cuando sobraban pues era porque las llevaban de su casa, etcétera. Una locura. ¿No? Pero nosotros decimos, esta secrecía que tiene que guardar el voto, cuando se violenta la secrecía del voto, también se comete un delito y también se castiga con cárcel. Entonces, denunciemos a esos que nos obligan a enseñarles nuestro voto con un teléfono o con lo que sea. O incluso decían, hay veces que le piden que tache la boleta y cuando va saliendo se las enseñe a los representantes del partido que los está coaccionando sofisticados en todos los sentidos. Todos están preparados para tratar de alterar la voluntad del voto. Pero nosotros decimos, si ya te dan una boleta tachada, ni modo, ¿no? Esa boleta no cuenta, tendría que anularse, ¿no? Como tú decías, este proceso no es solamente que te obliguen a tacharla, es que a veces te la dan tachada, Sí, una boleta tachada. Bueno. Esa hay que anularla y adiós. Anularla allá en el secreto del voto, justamente, en la casilla oscura, semioscura, anular el voto. Solo si puedes ejercer tu voto libre, entonces sí, vamos a depositarlo. Y eso depositarlo allí, de todas maneras no lo van a saber. Claro. Entonces nosotros también, hay algunos casos que nos han reportado en Contamos, donde le dicen a la gente, te vamos a vigilar vía satélite. Y entonces, increíble. y la gente lo cree. Entonces incluso le dicen, cuando votes la volteas así para arriba para que la vea bien el satélite. ¿Qué cosa sería? Y entonces es absurdo. Queremos decirle a la gente, no es posible que sepan cómo ejercieron ustedes su voto, no es posible que por anotar el número de credencial de elector sepan por quién vas a votar. Ejerzamos libremente el voto e impidamos que estos delincuentes electorales puedan llegar al poder. A mí lo que me indigna, y creo que vale la pena tenerlo en cuenta, es que esta posibilidad de coaccionar el voto proviene del hambre. Sí, claro. Del hambre a que está sometida la mitad de la población del país. Sí. Porque si no, ¿cómo se explica la pobreza y el hambre? Sí. Que se pueda coaccionar a las personas hasta someterlas de esa manera. Sí, claro. Y entonces para algo sirven los pobres. Por supuesto. ¿Por qué existen? ¿Por qué se fabrican, se producen, se reproduce la pobreza y los pobres en un país como el nuestro? Sí. Precisamente como una forma de gobernar a la sociedad. La pobreza es el mejor control de la dominación despótica. Sí, claro. Lo ha sido siempre. Es el extremo del despotismo, mantener la pobreza, reproducirla, multiplicarla. Para esto sirve. Claro, las clientelas electorales se generan en la pobreza. Funcionan en estos ejercicios electorales.
Un último comentario porque tenemos que irnos ya, por favor. Rápidamente les listo los demás que estamos recibiendo. Utilización de recursos públicos con fines electorales. Marcadamente hemos tenido denuncias de recursos de la Sede Sol utilizados en esto para beneficiar a la candidata del PAN. La interferencia de sectores religiosos en el proceso electoral, que también tiene que ver, que también es un delito y que tiene que ver con este partido. Y propaganda disfrazada y sesgo de medios de comunicación. Lo vemos muy claramente en muchos programas y canales de televisión, pero es increíble cómo está pasando en los medios impresos en los estados y cómo está pasando para perjudicar a uno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador. Están tratando con los medios de comunicación impresos e incluso las radios en algunos estados de denostar y de descalificarlo constantemente. Eso es de los que más tenemos esos reportes. Irregularidades en boletas, lo que señalaban ustedes de la impresión de boletas, los folios repetidos, boletas de más o boletas de menos en los distritales. ¿Recuerdas lo que salió a decir el presidente del IFE hace unos días? Sí, claro. Que las boletas electorales duplicadas, no son falsificadas, por cierto, sí, son duplicadas, demuestran que el IFE pudo detectar el error que estaba previsto. Imagínate, el error que estaba previsto. Previsto, además. Y estuvo previsto, pero no dejaron de cometerlo. Claro. Y entonces lo que se demuestra es que el IFE sí pudo descubrir que estaba ocurriendo el fraude. ¿Qué tal? Tenemos un reporte que nos llama mucho la atención, por ejemplo, que es en el Talleres Gráficos de México, donde se están imprimiendo las boletas electorales, con el ejército cuidando. Nos reportan que ha habido actividades fuera de horario. Por ejemplo, un trabajador de Talleres Gráficos dice: están encendiendo las máquinas en la noche cuando ya no hay ni el ejército ni los supervisores y están funcionando. Entonces esto nos parece gravísimo, pero ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Quién está supervisando estas actividades en Talleres Gráficos de México? Recordemos que Talleres Gráficos de la Nación es un organismo del Estado Nacional. Y controlado, supervisado ahora por el Instituto Federal Electoral para la impresión de todos esos paquetes electorales. Horas extras, entonces. Bueno, por decirlo así. De la maquinaria y de los trabajadores. No de los trabajadores, es lo que nos dicen. A nosotros nos sacan, y entonces yo me tuve que quedar por alguna razón y vi después cómo encendían las máquinas para seguir imprimiendo. Entonces, bueno, esta es una cuestión irregular muy grave que se tiene que investigar. Capacitación a los funcionarios de casilla. De pronto, la capacitación les dicen que el voto por Andrés Manuel López Obrador tiene que ser por los 3 o no vale. Y entonces, eso nos lo están reportando. No es de manera generalizada, evidentemente, pero quien lo esté haciendo con que afecte a algunas casillas ya implica una irregularidad, cuando menos. Irregularidades en la integración de las mesas directivas e irregularidades en algunos casos de credenciales para votar. Además, nos han reportado los gastos de campaña que presumiblemente no se reportan, como esta cuestión de los saldos en teléfono celular, como las tarjetas de dinero, como muchísimas cosas. Obviamente los espectaculares, propaganda, estufas, jarras, etcétera, 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 despensas, que nosotros lo que queremos saber es, cuando presenten los partidos sus reportes de gastos de campaña, ¿dónde están todos estos millones de despensas que han estado repartiendo? ¿Dónde están las cosas que han estado regalando? Incluidos, les insisto, dinero en efectivo, celulares, etcétera. Boletos para un partido de fútbol. Boletos. Eso explica por qué un organismo internacional que acaba de dar a conocer el resultado de una investigación en México sobre la confianza que la población pueda tener al proceso electoral, nada menos que registró que el 43% de los ciudadanos, es decir, de las personas en capacidad de votar, tiene poca o ninguna confianza al proceso electoral. En 200 años hemos cultivado también una cifra así. Fíjense, no sé cuánto tiempo tengamos, déjenme contarles un caso, bueno, dos casos. Niños en las escuelas primarias que les piden que acudan con las credenciales de lector de sus papás.
porque si no, no los van a dejar entrar. Y los niños llevan las credenciales. La maestra Gordillo. Recogen las credenciales en toda la escuela, no es una maestra, en toda la escuela. Claro, sí. Y entonces... Pero sí es un mismo efecto, la maestra Gordillo. Sí, claro, es la maestra Gordillo. Y entonces se quedan con esas credenciales y ya los padres no tienen credencial para ir a votar. Luego, otro, no les van a entregar la boleta ahora que finalizan los cursos si no les llevan ahorita su credencial de lector. ¿Hay noticias de más o menos en qué lugares ocurre? Claro, tenemos los datos con precisión y tenemos datos de contacto, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer en Contamos, vamos a presentar este jueves una denuncia ante la PGR de todos estos casos, de todas las pruebas que hemos logrado documentar. Tenemos documentados cuando menos 180 delitos electorales que se han cometido ya, y vamos a acudir a la PGR a entregar estos casos, pero vamos a acudir también al IFE a entregar todos los demás casos de irregularidades que, digamos, no constituyen delitos tal vez, pero sí violaciones a la ley y faltas graves al COFIPE. Entonces vamos a entregar todo esto y vamos a seguir haciéndolo, aún después de que termine la jornada electoral, porque evidentemente ahorita están creciendo exponencialmente los números de reportes y vamos a seguir presentando reportes a las autoridades correspondientes, exigiéndoles además, junto con un grupo de intelectuales, académicos, artistas, etcétera, que se le dé seguimiento y se resuelvan estos casos. Hemos pedido que se desahoguen pruebas inspeccionales en diversos lugares de la República para detener a estos delincuentes. Justamente te iba a pedir si para nuestro próximo programa, al que desde luego estás invitado, gracias, puedes traernos datos ya más precisos. Muy bien. De, por ejemplo, la ubicación de estas escuelas. Sí, muy bien. O incluso lo que den a conocer ustedes en la mañana a los medios. Va a haber una conferencia de prensa. Sí, vamos a hacer una conferencia de prensa el jueves, y hoy hicimos una conferencia de prensa reportando varias de estas irregularidades y diciendo que vamos invitando a acudir a la presentación de esta denuncia el jueves a las 9 de la mañana. Vamos a estar en el Instituto Federal Electoral presentando la denuncia en el IFE, y un poco antes vamos a estar en la PGR para presentar la denuncia, que por cierto aquí traigo, ¿no? Ya es una denuncia bastante amplia, nos faltan todos los anexos de pruebas, pero es una denuncia muy seria que nos están ayudando a hacer académicos y doctores en Derecho Electoral para que se le dé un seguimiento preciso y hagamos valer la ley. Pero entonces ustedes no van a firmar el convenio de confianza del Consejo Coordinador, el de buena fe, ¿no? Esta cosa que quieren que les demos un voto en blanco, un cheque en blanco a las autoridades electorales sin merecerlo, nos parece. Un último comentario, por favor, ahora. Pues efectivamente, decirle a la ciudadanía, a la gente que nos escucha, que ejerzamos la institucionalidad, que ejerzamos nuestro derecho a quejarnos por las vías institucionales y judiciales que nos hemos dado como mexicanos. Sí. Y que esa es la única forma de recobrar el Estado constitucional y de derecho que está suplantado en México. Y que esa va a ser la única forma en la que vamos a manifestar nuestra buena fe, acudiendo a las instancias legales correspondientes. De otra manera, no hay buena fe. No estamos condenados al fraude electoral. Eso creo yo. 200 años son suficientes. Nuestro televidente Antonio Mota, termino con esta denuncia, nos reporta que en Ciudad Sahagún se encuentran detenidos 60 estudiantes esta tarde de Yo Soy 132 por difundir información en contra del PRIAN y fueron brutalmente agredidos. Lo dejamos aquí como un dato adelantado de quizás un acontecimiento que mañana mismo sea motivo de repulsa. Muchas gracias, Amílcar. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa y seguiremos en contacto. Gracias, Ferrer. Gracias, muchas gracias. También gracias a Daniel Marmolejo que nos acompañó, que estuvo en el programa. Muchas gracias sobre todo a usted, que nos distingue con su atención. Muchas gracias. Nos veremos el jueves, no lo olvide, en Pensar y Actuar.